Gracias, muy amable. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por su asistencia y por la invitación a comentar uno de los trabajos que hemos realizado en la revista Contralínea, que fue publicado en diciembre del año pasado, más o menos la segunda semana. Se trata pues de una investigación basada en una tesis de una maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que desarrolla una línea muy profunda de investigación respecto del desarrollo de los ejércitos privados en el mundo y particularmente en México, y su relación con el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador, que es el que va a tener que enfrentar. El mayor paradigma que tiene López Obrador en su gobierno es precisamente la seguridad pública, como ustedes saben, después de 3 sexenios de debacle de gobiernos panistas y priistas. Pero no solo es ya el fenómeno del narcotráfico en sí mismo, sino la diversidad de delitos que de él se derivaron una vez que empezó el combate con Felipe Calderón en 2008, en que se diversificaron. Con el tiempo se vieron en la necesidad los principales cárteles del narcotráfico, aproximadamente 10, que va desde el de Sinaloa, Juárez, Zetas, Familia Michoacana, Caballeros Templarios, etcétera, en la necesidad de contratar y formar ellos mismos, en el caso de los Zetas, ejércitos privados. ¿Qué significa? Ejércitos privados son paramilitares entrenados específicamente en el manejo de armas, inteligencia, preparación de secuestros, por ejemplo, toda una gama de servicios que desarrollan y que les permite alquilarse al mejor postor. En México, el origen de estos ejércitos estaría precisamente con los Zetas, el grupo paramilitar que deserta del ejército, del grupo especial, el GAFES, Grupo Especial de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que eran aproximadamente 46, empezando por el capitán de Sena, que fue jalando a todos los militares que habían sido entrenados, algunos como caiviles, con cursos en Israel, en España, en Egipto, etcétera, en el arte de la guerra, es decir, en el arte de resistir cualquier situación, cualquier ambiente, para enfrentar a sus similares en el terreno militar. Una vez que los utilizan para la lucha como parte de su estrategia para enfrentar a los grupos opositores en el control de las plazas del narcotráfico, concretamente en Tamaulipas, con el tiempo, de hecho, incluso se escinden. Los Zetas forman su propio cártel, dejan de ser sicarios al servicio del Golfo y empiezan a actuar por su cuenta hasta desarrollar toda una estrategia de control del trasiego de drogas precisamente en el Golfo, desde Quintana Roo hasta Tamaulipas y su paso a Estados Unidos y Canadá. Al controlar todo esto, evidentemente lo hacían por medio de la fuerza y su lucha interna en contra de los golfos. No solo eso, ellos se expandieron y desarrollaron lo que una autora señala como la diversificación de sus actividades. No solo se dedicaban a vender seguridad privada vía armada, sino se convirtieron en verdaderas empresas transnacionales. Es decir, que una vez que llegó el combate del narcotráfico y de alguna manera cerraron la frontera con los decomisos, la quema, el decomiso de plantíos, y todo esto les impidió a ellos seguir desarrollándose como antes, como una empresa. Entonces se diversifican y se meten a negocios
como el secuestro, el robo de combustibles, la piratería y toda una gama, pero no solo en México, sino que se hace una empresa transnacional al estilo de la que construyó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, que son empresas transnacionales e internacionales en donde finalmente todos ellos no son más que la parte visible de un pulpo más fuerte, ya que atrás de ellos están políticos y gente de mucha importancia que jamás aparecen en la escena del crimen. Nunca los detienen. Recientemente, en la última década, quienes han aparecido ya como parte de la degradación social y política del país han sido al menos 10 gobernadores que han sido procesados, han sido consignados, llevados ante las cortes de Estados Unidos algunos, y otros siguen sus procesos penales aquí. Es a lo más que ha llegado, y alguno que otro general, desde Rebollo hasta ahora Cahuís, con el asunto de los huachicoleros. Fuera de eso, hay señalamientos generales en contra de presidentes que han protegido a cárteles del narcotráfico, y se supone que cada sexenio tiene su propio cártel al que lo deja que se desarrolle, nazca, se desarrolla y muere sucesivamente a través del tiempo, desde Carlos Salinas de Gortari con el Señor de los Cielos hasta Peña Nieto con el Chapo Guzmán. En ese inter de 3 sexenios de 18 años se han sucedido quienes han dominado la narcodelincuencia a nivel nacional. Con esa estructura se calcula, de acuerdo a expertos del Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina, que en México operan aproximadamente 45 grupos armados de este tipo, pues, con armamento sofisticado de la más alta tecnología, preparados también en Estados Unidos, con agencias, y que vende su servicio no solamente al crimen, sino también, digamos que en un símil, hay ejércitos privados que los contratan empresas transnacionales de Virginia en Estados Unidos, y otros que se hacen contratar a través de la Organización de las Naciones Unidas para empresas privadas en países donde empresarios o políticos, incluso hasta partidos políticos, requieren de sus servicios. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que las condiciones del país en cuestión, no, de las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía y la marina, no han sido suficientes para contener la ola de violencia y de robos y secuestros en los que resultan afectadas precisamente las empresas. Entonces, rebasado el punto, las empresas deciden contratar sus propios servicios. Por ejemplo, la tequilera Sauza tiene bajo su contratación a un grupo de un ejército privado, pero es totalmente legal, para proteger sus campos de agave, que no se lo roben. En el 2006, la Comisión Federal de Electricidad y en 2010 Pemex también contrataron los servicios de ejércitos privados, porque así se les conoce, digamos, en el argot mercantil internacional, para la protección de las áreas estratégicas de ambas empresas paraestatales. Pero quienes más han desarrollado este punto y le han dado mayor utilidad para sus fines han sido precisamente los cárteles del narcotráfico y los del crimen organizado en general, que se dedican a otras actividades, no solo al narcotráfico, sino a la extorsión, al secuestro, al lavado de dinero, etcétera. ¿Qué significa todo este entramado o toda esta estructura paramilitar de sicarios, de mercenarios al servicio de los grupos del crimen organizado para el gobierno de López Obrador? Es el mayor desafío que enfrenta, por la simple y sencilla razón de que, de hecho, el planteamiento que él hace de no haber continuado la estrategia de enfrentamiento ni de descabezamiento de los cárteles como habían hecho sus predecesores, obedece a eso.
Si él hubiera seguido esa estrategia, sencillamente esto seguiría descomponiéndose como lo sigue estando, porque tampoco es por decreto como se van a desactivar estos grupos. También ha manifestado que no va a negociar con ellos. Es decir, el mensaje está claro: ni negocio ni te persigo. Voy a atacar las causas que originan toda esta descomposición social y que han desestabilizado el tejido social en general. Es decir, no se puede vivir prácticamente en el país de manera tranquila, no solo en la persona, sino en los bienes y en las propiedades de los ciudadanos. Entonces, una vez que está claro el mensaje, necesitaba él una herramienta para poder de alguna manera dar cierta certeza en el mediano, en el largo plazo, pues también para combatir, porque no basta con la convocatoria. Algunos analistas decían, por ejemplo, que había que negociar con los grupos. ¿Qué significa eso? Negociar significa dejar hacer, dejar pasar, porque hay que recordar que Pablo Escobar Gaviria, en su época de oro, hace 30 años ya, él planteaba que el narcotráfico era un negocio y que había que exportarlo y el dinero invertirlo en el desarrollo social, que él fue algo de lo que hizo con algunos sectores populares, se postuló al Congreso, lo depusieron pues por sus antecedentes penales, pero con el tiempo los cárteles en México eso era lo que hacían, es decir, trasladaban la droga desde Colombia perdón, y Perú hasta Estados Unidos, Europa y luego a otros continentes, y era un negocio. Pero cuando se les empieza a combatir y se cierran las fronteras, entonces se invierte la pirámide delincuencial. Cuando la base era el narcotráfico y de ahí se desprendían otros delitos hacia arriba, se invirtió. Ahora el narcotráfico era el último eslabón de la cadena y se dedicaban a otro una vez que ya no podían, por lo menos al 100%, traficar con las drogas libremente y lavar el dinero, como estaban acostumbrados, precisamente por este descabezamiento que trae aparejado otro problema colateral, que es la multiplicación de los grupos. Se calcula que en México hay aproximadamente 300 grupos delictivos que se desprenden de los 10 principales cárteles que hay en el país. Es decir, que se empezaron a pelear entre ellos, a distribuirse las plazas, hasta convertir el país precisamente en un estado de guerra. Eso evidentemente no es fácil revertirlo. Para quien quiera analizarlo o tener alguna propuesta, no es fácil la respuesta, y por eso la respuesta de Andrés Manuel es de largo plazo. Por eso está planteando que hasta el 5.º año de su gobierno más o menos se van a ver los resultados. ¿Por qué razón? Porque se acaba de constituir la Guardia Nacional. Él tenía que protegerse desde el punto de vista legal porque el Ejército y la Marina no tenían permiso de andar en las calles matando y exterminando delincuentes y todo el que se atravesara, lo que le llamó Calderón los daños colaterales, civiles en este caso, y con las cifras que ya todos nosotros conocemos de muertos, heridos, desaparecidos, fosas clandestinas, etcétera. La Guardia Nacional se constituye, ya apenas se le dio forma jurídica, faltan las leyes reglamentarias que reglamenten precisamente el uso de la fuerza y la forma en que van a operar, en que van a desarrollar su actividad para pacificar al país. Mientras, por otra parte, a través de otros programas de carácter social, se supone que va a atacar las causas. Pero las causas, como también ustedes saben, radican en la desigualdad social, y la desigualdad social tiene su origen en la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, si la última de las causas de todos los problemas sociales, de acuerdo con los científicos sociales, estamos hablando de Marx, Engels y Lenin, de tesis pues que a pesar del fracaso en la Unión Soviética y en el muro de Berlín, no han dejado de ser vigentes y han servido para muchos movimientos,
desde la ultra, la guerrilla, terroristas de buena fe y de mala, partidos políticos de todos colores y de izquierda en el mundo, en Latinoamérica. Ustedes han visto el desarrollo de los gobiernos latinoamericanos y cómo han fracasado Lula, Roosevelt, etcétera, en el desarrollo de las democracias participativas. Ahora la variable mexicana enfrenta ese problema. Es decir, es probable que se llegue a combatir las causas secundarias que generan esta descomposición social de la delincuencia y que lleva a su máximo esplendor con el uso de los ejércitos privados de los que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, la corrupción es un fenómeno como la prostitución y la desigualdad, en donde muchos tienen poco y al revés, son fenómenos que se derivan de la propiedad privada, como hemos dicho. No será hasta que se suprima la propiedad privada sobre los medios de producción en que paulatinamente e históricamente logren erradicarse todo lo que se generó a partir de que se empezó a acumular la riqueza después del comunismo primitivo hasta prácticamente lo que ahora se conoció con el neoliberalismo y el gobierno de las empresas globales como una nueva forma de capitalismo salvaje. En medio de todo eso, los gobiernos tienen que enfrentar y tienen que desarrollar métodos de gobernabilidad para hacer más o menos llevadera la vida social. En el caso concreto de México, si bien es cierto, es probable y es posible que atacando las causas que dieron origen a la descomposición social, como plantea el presidente de la República, que sería en este caso la corrupción y los distintos programas de educar a los jóvenes, ayudar a las personas de la tercera edad, en fin, todos los programas que ustedes ya conocen, atenúe la situación, por una parte, y por el otra, el uso de la fuerza regulada y hasta donde se pueda, el respeto de los derechos humanos, porque de esto se trata, de matar gente. La Guardia Nacional es para matar gente, no es para andarlos convenciendo, no es para andarles diciendo, oye, te respeto tus derechos humanos, pero ya aplácate, ¿no? No, te tengo que matar porque no hay de otra, o sea, no entiendes. Definitivamente van a seguir cayendo muertos de un lado y de otro. La diferencia, ¿en dónde radica la diferencia? La diferencia está en que antes, por ejemplo, con Calderón sobre todo y con Peña, había un conflicto en X estado y mandaban primero a los policías federales, fracasaron y luego mandaron al ejército, se empezaron a corromper y luego mandaron a los marinos y resultaron más eficientes. Ahora invirtieron el enfoque y el método y ahora son los soldados del ejército quienes tienen prioridad desde el punto de vista de la percepción de López Obrador. Lo que están haciendo es que van a llegar a estas 266 regiones militares con sus correspondientes 266 coordinaciones regionales, cada una con un mando militar de alto rango. En la estructura, por ejemplo, solo hay 3 militares, 3 generales brigadier, y de ahí le siguen coroneles, sargentos segundos, almirantes, contraalmirantes, policías primeros, policías segundos en el caso de la Policía Federal, que fueron distribuidos como coordinadores de cada una de las regiones militares. Cada región contempla varios municipios en donde está muy álgido el problema de violencia. Por ejemplo, de las 266 regiones en que se dividió el país, dependiendo del grado de delincuencia que hay 153 considerados focos rojos. Nosotros hicimos un mapa a partir precisamente de la Guardia Nacional, en donde estamos publicando dónde están esos focos rojos y quiénes los encabezan. Qué coroneles, qué generales, qué capitanes de navío, etcétera. 53
zonas son amarillas, están en amarillo, está en veremos, está latente, y el resto son verdes, es decir, está relativamente tranquilo, sobre todo en Yucatán, que es donde hay menos violencia. Es decir, se hizo un mapa, un semáforo delictivo a nivel nacional, y en esas 266 regiones van a llegar estos grupos de la Guardia Nacional con la Policía Militarizada Naval y de la Policía Federal, con este grupo multidisciplinario de policías dirigidos por un comandante supremo y un Estado Mayor, que en su caso le corresponde controlar y administrar la parte militar del combate a la delincuencia, al crimen y para pacificar al país. Y del otro lado, desde el lado del gabinete, pues está Arturo Durazo y el equipo de inteligencia a través de la Fiscalía, que con su autonomía y el uso de la Comisión Nacional de Inteligencia, o lo que era el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que en su caso proveería de inteligencia. Inteligencia no es más que información vital para la toma de decisiones. Es decir, va más allá del espionaje para el que utilizaron al CISEN, y por lo que Andrés Manuel tomó la decisión de suprimirlo definitivamente, pero sus consejeros en la materia le decían: a ver, ningún Estado puede vivir sin inteligencia prácticamente desde la fundación de la humanidad. Tú tienes que tener infiltrados de aquel lado, en la guerra, mételos en todos lados. Eso es inteligencia, ese es el arte de la guerra de Sun Tzu. Si no tienes esas orejas y esos ojos, olvídate, no sabes, vas a actuar a ciegas, tienes que tenerlo. Y eso no es espionaje, eso es parte de una estrategia y una táctica del arte de la guerra, y todo gobierno tiene que hacerlo. De tal manera que aunque públicamente diga que no va a haber espionaje, por supuesto que va a haber, pero pues es difícil demostrarlo, o quizás más adelante se pudiera llegar a saber. El punto es que ningún gobierno puede vivir sin este tipo de aparatos de seguridad que se conjugan, porque sin información estarían a ciegas, estarían combatiendo a quién. Van a llegar y paulatinamente se van a instalar en cuarteles, es decir, van a vivir ahí, les van a construir cuarteles, van a tener sus casas, no van a llegar de espontáneos a combatir un levantamiento, una intervención, un enfrentamiento en X estado, y se van a retirar en los aviones estos que eran de la Policía Federal. No, ahí van a estar, es decir, van a desplazar de las plazas a los distintos grupos delictivos. Pero como aquellos no están cruzados de brazos, pues van a decir: órale, quiero ver a qué horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quisiste negociar conmigo, quiere decir que sigue la guerra, pero ahora es de baja intensidad, a como nos toque y en donde nos encontremos. Esa es la disyuntiva. Por eso es, digamos, el paradigma más grande que enfrenta López Obrador. Más allá de sus programas sociales, de haber derrotado en las urnas a la oposición y a todos los neoliberales que depedraron al país, si él no pacifica al país, el gran riesgo, dicen analistas que nosotros hemos entrevistado, lo que ocurre en Brasil va a ser poco, es decir, el regreso en Brasil de la ultraderecha con Bolsonaro es poco de lo que puede ocurrir aquí. Porque entonces, estos que marcharon hace 15 días, los 6,000 o 12,000, de acuerdo a las cifras oficiales y de distintos medios de comunicación, porque nadie los cuenta de a uno por uno, es muy delicado, pues. La perspectiva del futuro del país es muy delicada si no da resultados la estrategia de apaciguarlo. Podrán tener empleo muchos jóvenes, los adultos mayores seguirán teniendo por ley constitucional incluso ya su apoyo. Habrá crecimiento económico relativo, etcétera, etcétera, pero si no se combate la delincuencia, esto se va a seguir descomponiendo. Y ante eso, ¿qué nos queda? 3 alternativas se planteaban: un golpe de Estado,
Improbable porque los militares mexicanos no están hechos para eso, están hechos en casa, son nacionalistas, relativamente antiimperialistas. Un golpe de Estado, una intervención extranjera, imposible, ni en las peores crisis de Latinoamérica. Han intervenido e intervienen como lo hacen de manera clandestina, a través de las agencias de inteligencia y a través de asesoría, incluso de bases militares, ¿no? Como en Colombia y en otras partes de Sudamérica. Y la tercera probabilidad es esa, el regreso ya no de la derecha, sino de la ultraderecha, de todas las fuerzas estas que utilizarían los fracasos de la Cuarta Transformación para decir, ya ven, ¿dónde está? La delincuencia sigue haciendo a sus anchas, ni la Guardia Nacional. Ya no hay nada que hacer, tenemos que armarnos nosotros, o no sé qué planteamiento en el futuro podrían hacer. Había que pensar, ponerse a pensar en perspectiva hacia dónde podrían tener una alternativa el futuro gobierno dentro de 6 años. Por eso es muy delicado y es muy difícil la tarea que tiene por delante. Como ustedes pueden observar, en los 5 meses que llega, no han cesado el número de muertos, ¿no? Ha tenido éxitos relativos como el combate al huachicol, en donde era estructural, tan estructural que el ejército era el que ordenaba dónde perforar, dónde distribuir y dónde repartir el dinero, a través del general Cahuich, que ya está bajo proceso de investigación. De tal manera que como es estructural el problema, estructural quiere decir que están involucrados el gobierno, los grupos delincuenciales y toda la estructura, todos los gobernadores, los presidentes municipales, el narcotráfico y los grupos criminales están incrustados, son, por decirlo de alguna manera, funcionarios públicos, tienen síndicos, regidores, presidentes municipales, gobernadores. Ellos llevaron al triunfo a muchos candidatos. Se calcula que aproximadamente el 10% de las candidaturas de las elecciones del 2018 le pertenecieron a los grupos del narcotráfico y no hubo de otra. Pero eso todo se hizo de manera por debajo del agua, no anduvieron diciendo, a ver, este cártel vota y propone este candidato, no, nada de eso. Eso se sobreentiende. Y eso se sabe porque yo tuve la experiencia, yo fui director del periódico La Opinión de Poza Rica durante 4 meses en el 2016. Y ahí tuve la experiencia de confirmar cómo opera el narcotráfico, pero ya en la vida real. No es tan complicado. Ellos ponen a los síndicos y al administrador del municipio. Y con esas posiciones controlan todo lo demás. La economía, los taxistas, los comercios, el derecho de piso, etcétera, etcétera. Y mantienen la prostitución y todos los vicios y todas las deformaciones sociales. Y eso les permite, de alguna manera, utilizar otra rama de su actividad delictiva, no tanto solamente una de dedicarse al trasiego de drogas o al secuestro, ¿no? A la extorsión. Entonces nosotros pudimos confirmar en Poza Rica, donde por cierto se descubrió el primer pozo petrolero del país, cómo ellos no solo tienen el control de ese municipio, sino de municipios circunvecinos. Eso degeneró en el sexenio anterior a Duarte, del gobernador, no recuerdo ahorita su nombre, el negro le decían, Fidel Herrera Beltrán, por cierto, por supuesto, le decían el Z mayor, por cierto. Con eso degeneró todo, porque permitió que los Zetas hicieran todo lo que quisieran en el estado. Y se viven experiencias se siente un ambiente muy denso, muy pesado, porque la inmensa mayoría, desde que se funda esa ciudad hace 64 años, Poza Rica, desde que se funda esa ciudad,
se funda con migrantes que en una primera etapa eran prácticamente, eran como colonias degeneradas, entre cantinas, bares y prostitutas, para mantener a los trabajadores del petróleo ahí. Cuando uno llega ahí se siente la sordidez pues, de una ciudad en donde permea no solo lo sofocante del clima, sino lo sofocante de la pesadez social, de la delincuencia y su estructura en halcones, en sicarios, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que es muy difícil también llegar para un gobierno municipal, estatal y nacional, pues en este caso el presidente, y ordenar las cosas. Están muy desordenadas, pues. No hay varitas mágicas ni soluciones. Y ahora que el presidente ha anunciado incluso la cancelación de la iniciativa Mérida, que no era otra cosa que migajas en dólares para entregarles la seguridad del país a los Estados Unidos a través de asesoría y venta de chatarra tecnológica entre tanques y armamento obsoleto y tecnologías disque de punta para detección de aeronaves a través de radares, apoyo logístico y de inteligencia. Lo que sucedía es que les estaban entregando los gobiernos, creían o pensaban que Estados Unidos o los gobiernos extranjeros iban a resolver el problema intrínseco de la descomposición y la violencia en México. No, lo tiene que resolver México. Ningún país va a venir a aplacarlo. Al contrario, le conviene pues a Estados Unidos. Porque Estados Unidos se enfrenta en este momento y desde hace un rato ya su propia crisis interna, que se resume en los 40 millones de adictos a los opiáceos distintos, desde la heroína, cocaína y ahora que está de moda el fentanilo, etcétera, y que necesita de proveedores, porque la marihuana ya bajó, ya la están regulando y por lo menos ya están comprobando que por lo menos para uso lúdico no causa tantos problemas, ¿no? Como las demás drogas desde el punto de vista de salud pública. De tal manera que esa es la crisis que enfrenta Estados Unidos y por eso, de alguna manera, finge que combate o que coadyuva para erradicar y para luchar contra el narcotráfico. La experiencia de Colombia es muy aleccionadora. En Colombia hace 30 años acabó con el cártel de Cali y el de Medellín, acabó, eso es un decir. Los sucesores de estos cárteles siguen distribuyendo en toda la cadena, desde Colombia hasta Estados Unidos y hasta Europa, incluso hasta Oceanía han llegado, y Asia, continente asiático, han llegado a distribuir las drogas. ¿Y qué ha pasado? Nada, él sigue recibiendo las drogas y los dólares, y el dinero se queda en el tesoro de Estados Unidos. Ese es el negocio de Estados Unidos. Tampoco le interesa la salud pública ni sus adictos para ser atendidos. Como por ejemplo en Holanda, donde hay instituciones de salud pública donde los adictos van y les dan su dosis de X droga que requieran y ya, pero no es tan masivo, no hay millones como en Estados Unidos. Entre esa crisis interna de Estados Unidos y la crisis de México de inseguridad y la relación entre ambos países, ese es el máximo, problema político que tiene México. Lo demás lo van a seguir administrando. Incluso el problema de los migrantes, pues eso lo tienen que seguir administrando, no hay de otra. Los tienen que dejar pasar, por lo menos a los más audaces. Solo están haciendo una depuración, ¿no? Para que no entren los menos peores, por la experiencia que ha tenido, ¿no? Desde los gusanos en el 86 que salieron de Cuba por Mariel hasta la fecha que se están filtrando los maras salvatruchas a través de estas caravanas, porque como también se sabe, ya ha disminuido la migración mexicana hacia Estados Unidos. Ese es pues el paradigma que en todo caso tendrá López Obrador, y ya veremos en el transcurso del desarrollo del ejercicio de su gobierno
cómo va a ir evolucionando esto. Aquí mismo, aquí por ejemplo la Ciudad de México, no van a estar militares ni navales. La Guardia Nacional aquí va a operar a través de policías federales. De hecho, en el mapa delictivo que publicamos, perdón, del semáforo delictivo, está en blanco esa parte, aún no los habían designado para cuando fue publicado y pudimos conseguir ese documento. Eso de alguna manera obedece a una prevención a efecto de no, digámoslo así en el lenguaje del argot criminal, calentar la plaza, porque desde el ámbito periodístico y de las mismas autoridades se sabe que pues muchos de los grupos criminales tienen sus reales aquí. Digo, de los clásicos, ¿no? La Unión Tepito y otros de reciente factura, pues salen a la palestra y aquí estamos, ¿no? Pero no, en realidad aquí han sido como dormitorio de los grandes capos del narcotráfico en el país, en donde tienen sus inversiones aquí en el extranjero. Entonces no les conviene descomponer una sociedad de las más politizadas, de las más consolidadas en México, porque eso sí sería muy delicado para la estabilidad política nacional. Eso sí provocaría, no sé, probablemente hasta levantamientos espontáneos y la represión, que es otro de los factores en los que se ha expresado el presidente que no va a utilizar. Nosotros, pues como periodistas, creemos que nuestra aportación en este gobierno es publicar y dar a conocer todas estas investigaciones y hacer, digamos, empatar lo que hacen los investigadores en los terrenos de lo más riesgoso, de los temas más riesgosos para el país, y darlos a conocer para que pues los funcionarios, etcétera, que les llegue el mensaje, de alguna manera pudieran tomar en cuenta, así como lo hacen muchos actores sociales y gente de muchas clases sociales también, que aportan pues, que aportan su grano de arena para tratar de contribuir a que haya menos violencia en el país. Y ojalá pues dé resultados esto de la Guardia Nacional, porque de otra manera pues ojalá vivamos para contarlo, ¿no? Es muy, muy difícil lo que tiene encima, y abordar la otra parte pues prácticamente es imposible, ¿no? Porque pues para empezar, Andrés Manuel ha dicho que él no es de hecho ha tenido algunos comentarios muy generales de política, de sistemas políticos en el mundo, y él mismo está convencido que pues también de alguna manera él no es un socialista radical ni un comunista, sino un socialdemócrata que quiere aportar lo que él considera oportuno para jugar su papel de acuerdo a su pensamiento, su formación y el grupo que dirige de Morena, aunque ahora dice que ya es de todo, ya no es apartidista, pues es natural, no puede andarse vanagloriando, pero con eso no significa que niegue sus raíces. Sin embargo, si no se profundiza y en un momento determinado que llegara el sistema político mexicano a administrar la violencia mediante esta nueva estructura y que fuese permanente la Guardia Nacional, se pacificaría el país y en todo caso sí tendría alguna perspectiva de desarrollo y crecimiento económico. Esa es la disyuntiva que nosotros observamos a partir de un artículo en donde se advierte, hoy un señor aquí me enseñaba la jornada, la contraportada, donde la ejecución que hubo aquí en Morelos, en plena luz del día, pues no el enfrentamiento que hubo ahí enfrente del Palacio Nacional de Cuauhtémoc Blanco, sino el otro donde matan en el Día de las Madres. Un comando llega y mata y se va.
Esas son las estrategias que utilizan los ejércitos privados. Son sicarios al servicio, es decir, los líderes del narcotráfico, los verdaderos pues, ¿no? No a los que andan persiguiendo y tienen órdenes de aprehensión, están pendientes de que se les levante una carpeta de investigación. No, los que están atrás de ellos siguen incrustados en el sistema político mexicano, siguen siendo algunos funcionarios públicos, algunos incrustados todavía en la Marina, en la Defensa, en la Policía. Todo eso se tiene que depurar. Es decir, se podría decir que a veces Andrés Manuel estaría a solas con el enemigo, pero no le quedó de otra. En su campaña dijo, los militares a sus cuarteles, y cuando gana dice, ¿y quién va a enfrentar a estos? Ni modo, pues ellos están preparados, ¿no? La policía está podrida. Tengo que hacer uso de las fuerzas militares, de las fuerzas para enfrentar este flagelo, pero bajo esta estrategia, porque también trastabillaron. Primero dijeron que iba la Guardia Nacional y lo dijeron, no, eso ya no. De hecho está en el planteamiento político de Morena, ahí está más o menos expresada la idea de lo que deberían de construir para combatir la violencia y el narcotráfico. Pero después se dan cuenta en el círculo de Durazo Montaño que no iban a poder con la Policía Federal toda descompuesta y vinculada, etcétera, y mucho menos con las policías municipales, en donde en 500 municipios ni siquiera hay. Entonces dijeron, no, pues vamos a constituirla de esta manera, e hicieron una selección muy rigurosa de quienes la deben encabezar y le dieron autonomía a la Fiscalía con Hertz Manero para que esté al pendiente de cómo operar la parte de la persecución del delito. Porque una cosa es que la Guardia Nacional detenga a los supuestos responsables de delitos de narcotráfico o de cualquier otro, delitos de los 16 delitos federales, y la otra cosa es que una vez que lo detienen, entra a Derechos Humanos y si no se elabora bien el expediente y no hay el debido proceso, lo liberan, sale y es un círculo vicioso. De tal manera que la autonomía de la Fiscalía General de la República, hace 8 días precisamente entrevistamos al responsable de la oficina de drogas de esa fiscalía, Óscar Santiago Quintos, y él nos explicó, yo le dije, oiga, el punto es, ¿qué pasa con los extraditables? Dice, el tema de los extraditables va a seguir vigente. Los que tienen cuentas pendientes en México y en el extranjero, no solo con Estados Unidos y con otro país, los vamos a mandar para allá, porque tenemos tratados internacionales que hay que cumplir. Dice, pero ya no va a ser la tendencia general que había tenido o que había venido registrando Felipe Calderón, sobre todo, que mandaba a todos los líderes a que los procesaran en juzgados de Estados Unidos, sino que ahora va a ser con inteligencia, es decir, con información que nosotros vamos a recabar y a cruzar con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la segunda sección de la Defensa Nacional, con Inteligencia Naval y con la Comisión Nacional de Inteligencia, o lo que era el CISEN. Y con todos esos elementos, de hecho se está planteando, aún no hay ninguna iniciativa de ley o algo que se le parezca, sino que solo hay algunos atisbos y comentarios genéricos, tanto de funcionarios como de especialistas, de aglutinar a todos estos instrumentos de inteligencia del Estado en uno solo, para que a su vez provean de información a los tomadores de decisiones, es decir, al gobierno, a los, por supuesto, a los secretarios de la Defensa y de la Marina, para que con esa información la utilicen ahora sí para apaciguar al país y no para llevar agua a su molino y hacerse o seguir manteniéndose en algunos casos como cómplices de los grupos delictivos. Ese es más o menos el panorama que nos pintaba este hombre, que fue el que, perdón, fue el que elaboró el informe, el último informe internacional de producción de heroína a partir de la producción de amapola en el estado de Guerrero,
y que presentó en diciembre del año pasado, está en internet. Él fue el que elaboró ese, y entonces él planteaba eso, que no va a ser tanto con el uso del fuego, contrafuego, sino más bien el uso de la inteligencia para ir desactivando a los grupos y en el caso necesario pues meter a la Guardia Civil y que a su vez a quienes los vayan deteniendo sean sujetos de un proceso en donde ya no salgan pues y en donde se desmantele realmente esa estructura, porque seguían operando desde las cárceles. Las cárceles, el 80% de las cárceles, por ejemplo, está controlada por el crimen organizado. O sea, los que administran son títeres. Desde ahí dirigen afuera a los que roban, asaltan, secuestran, plagian, etcétera, etcétera. Esa es la estructura pues delincuencial del país. Entonces no es tampoco es tan fácil ni va a ser tan sencillo. Esa es una tarea titánica y pues ojalá nos vaya bien a todos, porque ese es pues el planteamiento general de cualquier política pública que tenga un resultado en la sociedad. Porque si no, al final de cuentas quien paga los platos rojos es la sociedad, pero no toda la sociedad, sino los de abajo. Son los que están en la trinchera, son los soldados, son los que viven, son los que, pues donde se dan, por ejemplo, son los que producen la amapola, la marihuana, los distribuidores, los que llevan la cocaína, etcétera. Son ellos, nadie más. Y ya como problemas colaterales, pues son los que se han muerto y son los que están desaparecidos. ¿O acaso hay ricos desaparecidos? Por supuesto que no. Entonces, la estructura social va a seguir siendo la misma. Ricos y pobres. Por eso López Obrador dice, yo gobierno para los dos, no se peleen y voy a ver qué puedo hacer. Pero hasta donde pueda, voy a hacer lo posible por redistribuir un poquito más la riqueza, porque está agandallada, como se dice vulgarmente. Y veremos hasta dónde se puede llegar. Y ojalá también le funcione, ¿no? Lo mejor que se puede hacer es desearle que le vaya bien, porque si le va mal, pues nos va a llevar entre las patas a todos. Ese es pues el planteamiento general que nosotros, desde nuestra modesta trinchera de la revista Contralínea, les haríamos a partir de un tema muy interesante y que está en internet y lo pueden consultar para mayores detalles. Estaría yo a sus órdenes para alguna pregunta. Y entonces vamos a iniciar pues con sus participaciones. Comenzamos, corre tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Hiram Trejo. Quisiera agradecerle por su muy puntual plática. Nada más quisiera hacerle algunas precisiones. En primera, una gendarmería se forma con el objeto de, digamos, llevar seguridad interior. Es que antes el concepto de seguridad interior no quedaba muy claro que digamos, porque los juristas, los abogados decían, es que en ningún texto donde nosotros estamos queda claro el concepto de seguridad interior. Entonces, la seguridad interior se define como defensa nacional interior, es decir, la defensa de las partes estratégicas del país, y seguridad pública general, que es la policía que nosotros vemos por ejemplo, como los policías que están pasando ahorita en nuestras calles. Es un error bastante común pensar que una gendarmería es una duplicación del correspondiente ejército, ¿sale? Pero como pienso exponerlo en el día en que aquí Toño me lo indique, hay especializaciones. El ejército de tierra se especializa en la tierra, la armada se especializa en el mar, la infantería de marina se especializa en campo anfibio, es decir, mar y tierra, el ejército del aire o fuerza aérea, como se le quiera ver, se especializa en el aire, la gendarmería se especializa en seguridad interior. Por eso es que la Guardia Nacional está organizada de esa manera, en 266 coordinaciones territoriales y cada una va a tener su capital de partido. Por eso es que está esa estructura.
La otra precisión que quería comentar es que a final de cuentas la lucha contra la corrupción nos toca a todos. O sea, el presidente es quien la está dirigiendo, pero a final de cuentas tiene que ser un soporte estructurado entre todas las corporaciones, es decir, entre todas las policías estatal, municipal, federal, entre los cuerpos militares, etcétera. Ojo, una cosa es que nosotros ponemos una gendarmería y otra cosa es darle al ejército propiedades permanentes de seguridad pública, que eso es lo que no se permite y eso es lo que no se puede hacer, precisamente porque el ejército tiene el objetivo de cuidar nuestra soberanía interior. Pero lo que se pretende en este periodo de gracia, mientras agarra calor la Guardia Nacional, es que el ejército ayude a la conformación. De hecho, las gendarmerías en el mundo pasaron por un periodo parecido, o sea, no se crearon de la nada, fueron separándose paulatinamente de sus correspondientes ejércitos y agarrando su personalidad. La otra aclaración es que, como aseveraba el juez Giovanni Falcone, que en paz descanse, cuando le preguntaban en una entrevista privada, oiga, y bueno, ¿cómo son a final de cuentas estas personas que son de la delincuencia y las personas que usted está? Le dice, bueno, pues es que a final de cuentas tienen un alma más noble, menos noble, pueden ser altas o bajas, pueden ser unas personas como todas las demás, es decir, no es un extraño fenómeno sociológico el que estamos enfrentando, es un fenómeno que tiene nombre, apellido y que tiene afectaciones sobre la vida de los demás y que es una de las razones por las cuales es preciso atacarlo frontalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la marcha FIFI? ¿O por qué las manifestaciones de que es que el señor López no nos respeta? Es que, ¿cómo es posible? Son señales, son advertencias, son avisos que le están dando al señor presidente. No estamos de acuerdo con las leyes de extinción de dominio, no estamos de acuerdo con los aseguramientos de dinero, no estamos de acuerdo con que nos acotes el poder económico y financiero que nosotros estamos teniendo, no estamos de acuerdo en que se publiquen las relaciones que nosotros tenemos con otros personajes o las relaciones que tenemos políticas. Esa es la principal causa de los ataques hacia nuestro presidente. Y sí, como bien usted señala, una de las funciones de la inteligencia es precisamente esa, recabar información, procesarla y tratarla para que toda la estructura de mando, ya sea de una policía civil, de una gendarmería o incluso para la defensa nacional, se pueda tratar de tal manera que se puedan cumplir mejor los objetivos a que haya lugar. Muchas gracias. Sí, les mandamos un saludo muy afectuoso a la radio comunitaria Hermanos Cerdán, que están retransmitiendo este evento en la radio comunitaria en la zona de Tehuacán, Puebla. Les continuamos pasando la información. Sí, gracias, buenas tardes. Yo tengo unas preguntas rápidas. ¿Ha de saber usted que hay un edificio aquí en la calle de Reforma que está ocupando la inteligencia de Estados Unidos? No sé si la inteligencia militar o la inteligencia de qué tipo. Por otra parte, se habla de una base militar en Puebla. También parece que ya estableció una base militar norteamericana en Puebla. ¿Qué nos podría decir acerca de eso y qué influencia o qué papel va a jugar en una posible balcanización del país? Y por último, ¿cuál sería nuestra participación como ciudadanos comunes y corrientes de a pie ante esta situación tan difícil que usted nos plantea ahora? Atejonarnos en nuestras guaridas, hacer una marcha, ponernos cartulinas en el pecho. ¿Qué podemos hacer para que de una manera práctica podamos contrarrestar todo este peligro latente que se viene? Gracias. Compañeros, buenas tardes. Francisco de la Rosa, también de aquí del Buzón. Casi en el mismo sentido que la pregunta anterior, la Guardia Nacional mantiene esas relaciones que se tenían con los organismos de Estados Unidos, de la CIA, el FBI y los servicios de inteligencia del Pentágono, porque finalmente todos los convenios que habían firmado, pues todos los gobiernos anteriores
desde remotos tiempos, pero sobre todo los presidentes Calderón y Fox con Estados Unidos, no solamente con la iniciativa Mérida, sino verdaderos tratados de colaboración en el servicio de inteligencia y de la permanencia de agentes americanos en nuestro territorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es muy simple. Usted dice que ahí en la cárcel en las cárceles está controlado todo. Y está controlado por medio de celulares, me imagino. ¿Por qué dejan entrar celulares a toda la gente? Pues es muy sencillo hacer crimen, ¿verdad? Cuando hay eso. ¿Qué no se los pueden quitar? ¿No pueden hacer una ley de que no entre en ningún celular? Es todo. Bueno, yo un breve comentario y una pregunta, o más bien una solicitud para un poco ligar esta información que nos acaba de dar. Pues muchas gracias por esta información que sí nos pone mucho a pensar del gran reto que tenemos también como ciudadanos, que hemos luchado siempre porque romper ese esquema, esta estructura férrea que se rompió el 1 de julio. Yo creo que no solo es el frente al terror o a la gravedad, más que nada, de de la violencia que tan brillantemente y claramente nos acabas de exponer y nos va abriendo caminos para ubicarnos pues en lo que pisamos en México. Sí me gustaría un poco que, si lo considera pertinente y claro que tiene algo de información más que nosotros, de que no es solo este paradigma y esta gravedad de lo del crimen organizado y los ejércitos privados y de cómo operan los cárteles, que ya lo vamos siguiendo, sino ligarlo más a lo que es la ultraderecha, a las verdaderas estructuras de poder que siguen vigentes en el gobierno de Andrés Manuel, que lo sabemos que seguían vigentes también con los otros, pero ahora ellos tienen el enojo de que llegó el candidato que no era el de ellos, sino el que era de las mayorías, y allí es donde hay también muchísimo peligro, porque dentro de este contexto que no ayuda a nada, tenemos que en un momento ellos no en un momento lo harán más, pero están haciendo todo por desprestigiar al gobierno de Andrés, y en el sector de las finanzas y de la economía. Y en un dado caso, junto con el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, con los grandes oligarcas de este país y de la región, y sobre todo Estados Unidos, con el consenso de Washington, podrían estallar por otro lado, otro frente, incluso para tirar el gobierno. Gracias. Bueno, con su permiso, señor, yo le hago pues como le diré, primero como dijo el compañero, que cómo podemos ayudar a nuestro presidente a que pues defendamos, porque pues nosotros votamos por él y pues estamos con él, ¿no? Yo precisamente por eso traigo esta playera, y creo que todos debemos traer así este tipo de playera para que pues apoyemos, que vea la gente que estamos apoyando a nuestro presidente. Una. Dos, pues yo sé por medio de otros artículos y propaganda por las radios comunitarias de que los narcos de Estados Unidos, que son los números 1, ¿no?, en la América Latina, fueron los que tronaron a los narcos colombianos para quedarse ellos con el negocio, lo cual genera 400,000 millones de dólares al año. Es la segunda. La tercera es que usted tiene razón en que en los municipios el presidente, el síndico, los policías, pues están puestos por
el narco. Eso está bien visto en casi en todos los pueblos de los estados, está así. Es más, el mismo presidente o el mismo síndico con la policía del pueblo traspasa la droga de un estado a otro. Entonces, estamos invadidos, pero súper invadidos hasta en la sopa de toda la delincuencia. Y como dice usted, es muy difícil. ¿Pero qué debemos hacer? Pues el pueblo que somos mayoría, que estamos con nuestro presidente querido, pues vamos a apoyarlo, vamos a estar con él para ver si vamos a hacer lo más para que no suceda lo que dice usted, porque puede ser, pero vamos a hacer todo lo posible porque no sea. ¿Qué les parece? ¿No? Todos los que están aquí debemos ser así, porque yo voté por él y estoy con él hasta la muerte. Gracias. Muchas gracias, José. Por ahí hay una pregunta que nos hacen: las autodefensas, ¿qué papel juegan en este sentido, no? Y como dice la señora, yo creo que nuestra obligación es, como mexicanos, obviamente muchos le fuimos a Morena, pero como mexicanos propiamente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos informarnos, y este tipo de información pasársela a la ciudadanía, porque esto no es una historia o una falacia que no vaya a suceder, está sucediendo. Desgraciadamente, uno lee La Jornada, por ejemplo, ya aparece también la prensa. ¿Te acuerdas que decía uno, o La Alarma, ¿no?, que le hacía uno así, salía sangre, ¿no? Si ves, aumenta la violencia paramilitar en los Altos. Esto tiene un sentido político profundo. Comentabas el comando que mata apenas de un cerezo femenil, ¿no?, que iban a trabajar, empleados. Ves las muertes estas en pleno centro de Cuernavaca. Si alguien siguió algunas noticias con Aristegui, Carmen Aristegui, vemos a dos militares que nos dan pelos y señales de cómo cómo guachicoleaban los mismos del ejército. ¿Sí? Esto es estructural, bien decías, y así es. Esto no es porque sucedió de repente, al azar. No, esto es estructural. Hay una teoría que no sé qué tan cierta sea, pero la balcanización de México la quieren dar ya. Hay algunos estados que no se sienten ya mexicanos, ¿no? Gringos de tercera. No digo nombres para que no se ofendan. No, porque está muy cerca del norte, ¿no? Y va con esto: la división de México en tres partes, esa balcanización. El norte para Estados Unidos, el centro México, y el sur precisamente para británicos, alemanes, etcétera, ¿no? Estamos viviendo la conquista otra vez, el saqueo terrible. O sea, decir que porque estamos o queremos a través del presidente construir una refinería ya es un pecado. No tenemos capacidad, ciencia, tecnología. Bueno, ¿cómo carajo se construyeron las otras? ¿Sí? Se nos viene encima las valuadoras internacionales de Wall Street. Entonces, esto es estructural. Esto lo tenemos que ver y profundizar. Y estas pláticas como las que me estás dando, cuando han criticado a Contralínea, yo les digo: no, Contralínea no es fifí, olvídense, no es fifí, vayan por otro lado, pero no con Contralínea. Por otro lado, sí pediría, no sé por qué, me imagino que por la cuestión de voceadores, etcétera, es muy difícil encontrar Contralínea en la calle, bastante difícil. Cierto, está en la línea, pero si tú ves,
pues, la gran mayoría somos jóvenes, después de 65 años, y nos cuesta trabajo entrar a los medios, ¿no? U otros no tienen, simple y sencillamente. Ojalá se pudiera mejorar la distribución de Contralínea. Es una revista que necesitamos. Es una revista que necesitamos. Y gente como tú, y como se me fue el nombre aquí de Vadillo, que lo he seguido en algunas partes, he seguido Contralínea. Mi hija tiene ahí algunos artículos. Sí me gustaría ver más a Contralínea y me sentiría muy contento verla y también repartir algo aquí. Gracias. Buenas tardes, yo soy Miguel Vadillo, el director de Contralínea. Hoy he estado escuchando toda la conferencia, estaba sentado. Y he de confesar que yo soy muy optimista con la llegada de López Obrador. Me parece que aquí ya hubo un cambio desde el 1 de julio del año pasado, cuando la población decidió cambiar todo, echar a estos gobiernos corruptos del PRI y del PAN, y que fuera una opción distinta. Afortunadamente es una opción de izquierda moderada, digo yo. Pero bueno, Andrés Manuel ya es el presidente y ahora debemos esperar y debemos participar para que esto funcione. Yo sí creo que verdaderamente estamos en un momento muy complicado. Dejaron al país destrozado, hay una descomposición social terrible, violencia que además, ahora en la marcha esta, yo no les llamo fifís, son ciudadanos, opositores con intereses particulares, pero bueno, finalmente, como dice el propio presidente, tienen derecho a manifestarse y hay que dejarlos. Finalmente, para los 5,000, 6,000 que juntaron, tampoco causan daño. Pero bueno, yo sí creo que hay este reclamo, estas consignas de pretender que por el cambio de gobierno en automático se iba a acabar la violencia, pues no, eso no es posible. Más bien es imposible de un momento a otro. La violencia venía en una forma ascendente desde hace 30 años, no había frenado jamás, cada vez era más y más y más. La misión del presidente, con el apoyo de toda la sociedad, es precisamente contener esa violencia. Ya que se logre contener, que no siga incrementando, entonces podrá ir bajando, pero que haya una contención a ese número de víctimas, que es brutal. Él mismo dio el dato, 260,000 homicidios en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, 40,000 desaparecidos, dan 300,000, más 26,000 cuerpos sin identificar. O sea, en cualquier país del mundo esto es verdaderamente escandaloso. Bueno, esto es lo que hicieron estos gobiernos. Y yo nada más, y ahí podría haber una diferencia de opinión con mi compañero José Reyes, en que yo sí creo que ha sido la corrupción la que ha motivado e incentivado esta violencia. Yo sí creo que como estrategia principal combatir la corrupción me parece que es el camino correcto, porque es precisamente la estructura de poder la que se corrompió, permitió y promovió al crimen organizado. Es decir, yo creo que no son las bandas del narcotráfico el principal problema de este país, así como con la gravedad que esto pueda significar. Me parece que es la corrupción, porque los que obtienen los grandes beneficios de los crímenes, porque ya no solamente es drogas, son secuestros, son trata de personas, en fin, son muchos los delitos que forman el crimen organizado. Antes estábamos acostumbrados a que solo fuera el narcotráfico, el tráfico de drogas ilícitas, tanto de consumo interno como principalmente la exportación hacia Estados Unidos, que es el principal mercado,
Ya son muchos los delitos. Bueno, todos estos delitos que fueron creciendo a través de los años, tienen un destinatario final, que es la acumulación de recursos, de dinero, que tiene que lavarse en algún punto, que tiene que entrar al sistema financiero legal, que tiene que legalizarse. Y aquí entonces entran los grandes corporativos empresariales, las grandes instituciones financieras. Estos son los que mandan realmente al crimen organizado. Estos son los que se benefician del crimen organizado. Entonces, acabando y combatiendo el lavado de dinero, combatiendo a la corrupción en todas las estructuras de poder, va a ir disminuyendo también esta situación. Pero lo más importante es el planteamiento que yo estoy verdaderamente sorprendido, gratamente sorprendido, por todo lo que está haciendo a partir del 1 de diciembre el presidente. Me parece que esta estrategia de que debe de apoyarse, motivarse a los jóvenes para que tengan opciones tanto de estudio, económicas y de trabajo. Esto es el desarrollo de cualquier país en cualquier parte del mundo. Una vez que se logre esto, pero esto lleva años, esto no va a ser en el próximo año, para que no, estos que van a reclamar van a seguir protestando y que pensaron que a partir del 1 de diciembre las cosas iban a cambiar, tenían que haber cambiado en automático. Esto no es posible, esto no es posible. Es un proceso lento, paulatino, pero ya lo que está haciendo, a mí me sorprendió lo del huachicol, por ejemplo, cómo lo atacó. Verdaderamente estoy sorprendido, o sea, era poco probable de éxito que tuviera aquí y lo lograron, O sea, sorprendentemente detuvieron, confrontaron y hubo alguna circunstancia ante la falta de combustibles que algunos empezaron a protestar porque no había gasolina en las gasolineras. Yo también tengo coche, pero a mí me parecía que lo logrado sobreponía con mucho a la escasez de ese combustible. Yo estaría dispuesto a dejar mi coche estacionado, caminar, ir a trabajar en metro o como fuera, con tal de que esto se lograra. El ahorro ahí es abismal, o sea, era institucionalizada esa corrupción. El dinero llegaba hasta el presidente de la República, al director general de Pemex, al secretario de Energía, llegaba a todas las estructuras de poder. Era urgente y él lo hizo frontal, y le resultó. A mí me parece ahora con esto de la refinería, se invitó a las empresas más importantes que son extranjeras, que construyen refinerías. Estas están acostumbradas, como es el gran capital transnacional, a imponer condiciones. Pues ¿saben qué? Váyanse al carajo, no lo hagan. Los mexicanos vamos a hacerlo. Se ha puesto límites muy importantes, pero a la misma vez muy delicados, que a mí me preocupa. Se han impuesto metas muy elevadas, muy elevadas, que bueno, pues los que creemos en el proyecto, creemos que van a ser muy positivas, pero que en cuanto no vaya logrando esas metas, va a ser motivo de la oposición de que critique, pero que no nos engañen, compañeros. Este país ya cambió y nos está yendo mejor. Esa es la realidad. Yo, como les empecé diciendo, yo soy muy optimista, yo creo en el proyecto, me parece que es muy importante. Sin embargo, tengo que aclarar, mi condición de periodista independiente del poder, no me va a impedir que yo investigue lo que está mal. Porque en todas sociedades sucede, hasta en los países más avanzados y las democracias más acabadas. Hay tentaciones en todos lados. Entonces es nuestro trabajo señalarlas y lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto, a veces no gusta o no cae muy bien, pero es necesario. Miren, por ejemplo, yo estoy investigando ahora todo lo que tiene que ver con seguridad nacional. El Centro Nacional de Inteligencia tiene 3.600 empleados. Aquí nada más se cambió al director general, que es el general Audomar, un hombre de toda la confianza del presidente, y alguien que sabe de seguridad, por supuesto, como buen militar. Pero en el segundo puesto
pusieron un personaje político que me da muchas dudas. Es Dávila, Ángel Dávila, que fue secretario de gobierno con Marcelo Ebrard en la capital, pero después lo traicionó y se alió a Miguel Ángel Mancera. Misteriosamente aparece como el segundo hombre de importancia en la estructura del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué es el Centro Nacional de Inteligencia? Quien no sepa, es el principal órgano de la seguridad nacional. Claro que ahora lo digo así, pero que en gobiernos anteriores no les importó, porque ponían a cualquier inútil que no sabía nada del tema. Ahora deberíamos de tener ahí a personas claves que sepan del área. Efectivamente, el director general es militar y sí sabe de seguridad nacional, tiene una maestría en la materia, además militar de toda la vida. Él sí sabe, pero como segundo hombre en importancia tiene a un político que además ya mostró credenciales y que es preocupante porque ¿qué va a hacer este hombre ahí, no? Están en un juego de poder. Aunque ustedes no lo crean y sea muy pronto, ya empezó la lucha por la sucesión presidencial para los próximos 6 años. Hay que tener cuidado y hay que observar quiénes están peleando en los puestos públicos. Tenemos que ser críticos también, tenemos que ser objetivos y observar lo que está pasando. No todo lo que se va a hacer va a estar bien, también hay que decirlo, pero de que hay una excelente intención, una buena intención, eso estamos convencidos. Por eso se votó y por eso ganó López Obrador. Pero sí tenemos que estar atentos a las circunstancias que hay en el país. De estos 3.600 personas del Centro Nacional de Inteligencia, el 99.9% son del anterior CISEN. Dice uno, bueno, pero es que cómo vamos de la noche a la mañana también a cambiar a tantas personas calificadas y a tener a los suplentes. Y es cierto, esto es difícil, no es fácil. Pero por lo menos las cabezas, los coordinadores, tendrían que ser los que ya hubieran cambiado. Yo he estado escribiendo del tema, ha habido reacciones al interior del gabinete en torno a lo que hemos estado publicando nosotros, pero de eso se trata. Hemos señalado, por ejemplo, un dato clave. La estructura es director general, secretario general y 7 coordinaciones generales. Los coordinadores generales son los que operan a los 3.600 empleados. Bueno, 5 de estos coordinadores generales vienen del pasado. Es grave, porque estos son los que nos espiaban, son los que espiaban a López Obrador, son los que se colgaban de los teléfonos. Ahí están, son esos que están ahí adentro. Entiendo que va a ser lento el cambio porque tienen que buscar a una persona con un perfil no solamente de honestidad, sino de conocimiento. Pero hay que ir a la academia entonces, hay buenos investigadores que saben de la materia. Yo creo que eso nos puede salvar, porque no son temas fáciles para el ciudadano común, son temas difíciles el que podamos siquiera medianamente entender qué hace este órgano de inteligencia, ¿no? Él tiene que estar velando por la seguridad de los 120 millones de mexicanos. Y sobre todo, ahora sí tiene que funcionar. Y tiene que funcionar por la sencilla y simple razón que el presidente puede estar en riesgo. Porque los grupos de poder no están dispuestos a perder canonjías. Y a eso me refiero, a perder dinero. Y pueden intentar cualquier cosa. Bueno, de eso se debe de encargar este órgano de inteligencia. Entonces necesitamos ahí en la coordinación a gente de confianza que cuide al presidente, a nuestro presidente. Bueno, y como esto, en toda la estructura de gobierno hay que estar atentos. Les doy otro dato que me preocupa mucho que estamos investigando. La producción de libros de texto gratuitos, que he estado también escribiendo del tema, se producen 220 millones de libros de texto para indígenas, de todos los niveles, ¿no? Bien, esto se tenía que haber empezado a imprimir, para que tengan idea, en septiembre del año pasado. Bueno, no se hizo pues por el cambio de gobierno, ¿de acuerdo? El equipo de transición de López Obrador dijo, esperen, detengan,
¿Por qué los detuvo? Pues porque estos lo hacían mediante actos de corrupción, simplemente. Había corrupción también ahí, como en cada contrato que se hacía en este país era corrupción. Con habilidad, el equipo de transición dijo: detengan todo, con las consecuencias que eso trae, porque va a haber consecuencias. Bueno, no se produjo nada. Empieza el gobierno, 1 de diciembre del año pasado, y se decide, ante tanta corrupción, se decide, todas las compras gubernamentales se trasladan a la Oficialía Mayor de Hacienda. Hacienda es el único que va a poder comprar. Y uno dice, pues sí, hay que combatir la corrupción. Es otra medida muy, muy radical, difícil, porque imagínense, si cada dependencia gubernamental, que son muchas, no solo las secretarías de Estado, sino las descentralizados, las paraestatales, Pemex, tienen sus propias áreas de compra y ahora eso lo trasladan a Oficialía Mayor, bueno, es un mundo de trabajo. ¿Qué equipo tendrás que tener en Hacienda para que logre controlar esto? Pues por ese motivo, la oficial mayor, que es una mujer de Hacienda, no ha podido hasta hoy imprimir los libros de texto gratuitos. ¿A dónde nos lleva esto? En agosto empieza el nuevo ciclo escolar. Tienen mayo, bueno, lo que queda de mayo, junio y julio para imprimir si hoy se iniciara. Bueno, siguen negociando el precio, porque finalmente esta área se encarga de cuidar el dinero. Y uno dice, bueno, qué bueno que lo cuide porque por sexenio se ha despilfarrado. Pero en este rubro es muy delicado porque cada familia que tiene a sus hijos en las escuelas públicas y en las escuelas privadas también, no van a recibir libros de texto gratuitos a tiempo. Y ahí va a haber un malestar social. Y se lo estoy adelantando, si me invitan en agosto vengo y platicamos de cómo está la situación, para que vean que no estoy mintiendo. Es decir, en 2 meses, yo hablé con los impresores, porque además ni crean que hay tantos, ya ven el escándalo que se armó con el compadre que vendía papel. Pues ¿saben que era un buen negocio? Y yo lo escribí así. Yo fui quien reveló la información. Reforma publicó que el compadre estaba licitando. No estaba licitando, ya se había negociado. Y lo negoció el presidente. Pero negoció, les voy a dar un dato que lo escribí. Cada kilo de papel, precio promedio internacional, cuesta 22 pesos. ¿Saben en cuánto lo consiguió el presidente? Con su compadre, en 19.50. ¿Saben cuánto nos ahorraba la venta de papel para los 220 millones de libros? 175 millones de pesos. Díganme si no está bien. Porque ¿para qué queremos tantas licitaciones si todo se hacía con corrupción? Ahora se está haciendo, casi llevamos como el 80% de lo que se ha comprado, compras directas. Y entonces la oposición está en el escándalo, ¿no? ¿Cómo no se licita? Ustedes lo licitaban y todo lo corrompían, todo lo compraban más caro. Aquí era una ganancia verdadera y real, Es decir, fue una buena negociación sin licitar. ¿Por qué? Pues porque ahora sí tenemos un presidente honesto. La refinería. Se dijo, no se licita, inviten a estos 3, 4 fueron. Estas 4 grandes empresas internacionales que han construido cantidad de refinerías en el mundo. Y es así la que nos ofrezca mejor precio, el precio que yo impongo, que yo pongo como techo, tiempo y precio, y lo hacemos. Una dijo, no, yo no, porque vio claramente que no podía cumplir. Las otras 3 participaron rebasando techo presupuestal y tiempo. Pues al carajo, que no lo hagan. Le dicen a Rocío Nale, tú que eres ingeniera petrolera, júntate a el equipo de petroleros que tenemos en México, ingenieros, y vamos a entrarle. No nos van a vencer por esta circunstancia. Y a mí me da mucho gusto que se haya hecho. No sé si se cumpla, he de reconocer. Pero que se intente, sí. Que se intente, porque los mexicanos tenemos capacidad para hacer esto y más.
Y si no creemos en nosotros mismos, no vamos a crecer como país. Entonces sí creo que hay que tener confianza en nuestro presidente. Sí creo que hay que apostarle que va a poder, porque miren, el cambio ya se dio, ya están con cosas muy importantes. Yo soy de los que critican la Guardia Nacional, porque ahí el compañero veía que hacía toda una exposición. No, pero no solo yo sé que la oposición también critica, pero hay organizaciones serias de defensa de derechos humanos que sí les preocupa esto, y es legítimo, compañeros. Los militares han sido entrenados para disparar. Gran parte de esta Guardia Nacional tienen militares. Y tiene razón el presidente, no se puede hacer de otra forma. No se puede hacer de otra forma. Porque la Policía Federal históricamente está corrompida. Entonces, ¿en quién tiene confianza? En los militares con cabeza, en tanto defensa como marina, bajo instrucciones del propio presidente. Por eso las juntas diarias es por este motivo, está atendiendo el problema todos los días. Pero sí requiere un periodo de transición para que los militares vuelvan a sus cuarteles y sean civiles, como se estaba pidiendo, que 50,000 nuevos ciudadanos sean entrenados y se incorporen a esta Guardia Nacional. Pero sí, porque los militares en todas las sociedades democráticas están en los cuarteles, ¿no? O sea, pero es un proceso difícil. Es un proceso difícil y lento. Lo que sí que ya se está haciendo algo distinto y nuevo para frenar la violencia. Y en eso tenemos que poner atención. Más allá de toda la crítica que se ha dado, porque no había otra alternativa, créanme. El propio presidente, cuando estaba en campaña o antes, decía que los militares al cuartel. Pero al llegar y ver todo podrido, no hay otra opción. Entonces hay que aguantar y hay que entender el proceso. O sea, puede haber cosas que no nos gusten, como eso es normal en toda sociedad, ¿de acuerdo? Pero yo, como empecé diciendo, yo verdaderamente soy muy optimista con lo que está pasando, me está gustando lo que está ocurriendo, y esta consigna real de combatir la corrupción a cualquier costo es lo que va a transformar a nuestro país y nos va a permitir a los mexicanos vivir en mejores condiciones, y sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos les vamos a dejar un mejor país. Muchas gracias. Hola. Sí, Miguel. Sí, para que nos ayudes con esto. Disculpe, no lo reconocía Miguel Vadillo y vino disfrazado. Lo teníamos aquí. Cuando llegó dije, ¿con qué razón me saludaba? Y yo no lo reconocía. Estaba ocupado. Muy bien, Miguel. Bienvenido, Miguel. Y aquí vamos a continuar con algunas preguntas y sirve de que las responden entre los dos, ¿verdad? Ok, pasa la compañera, maestra Georgina. Hola, buenas tardes nuevamente. Yo también, como Miguel, soy bastante optimista. Me parece que efectivamente, no del 1 de diciembre, del 1 de julio tenemos otro país. Y la confianza que yo creo que debemos tenernos en cada uno de nosotros. ¿Quién está aquí porque le pagaron 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos de todos los que estamos aquí? Pues creo que nadie. Al contrario, a veces cooperamos con algo. ¿Cuántos millones de personas creen ustedes que hacen casi lo mismo que hoy estamos haciendo aquí? Millones, que fueron los que dieron el triunfo. Esto de la balcanización no coincido. Sí, efectivamente, hay muchos mexicanos, pero no tantos como se cree, se creen gringos y además de tercera, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros, los mexicanos, nos creemos mexicanos y de primera. Por eso se ganó de norte a sur, de este a oeste. Se ganó este triunfo
del presidente, ¿sí? ¿Y por qué ganamos? Porque ya estábamos hasta acá y más arriba del hartazgo de la corrupción y de la podredumbre que por donde rascaban salía pus, ¿sí? Y yo sí creo en mí, y sí creo, como dice el presidente un día y otro también, sobre que los mexicanos y mexicanas somos buenas personas, ¿sí? Este mensaje jamás nos lo habían dicho. Nos responsabilizaban a nosotros los ciudadanos de la corrupción, nos responsabilizaban de todo lo mal que pasaba en el país. A las profesoras y profesores nos responsabilizaban de la educación tan mala, ¿sí? De lo malo que pasaba. Y luego ayudados por otros compañeros muy revolucionarios que quemaron los libros de texto en el año pasado, que salieron con modelo educativo, pero hoy están protestando porque no van a salir a tiempo, porque se replantearon las cuestiones económicas. Un dato que pasó en el periodo de Fox es que una funcionaria autorizó la presentación de un libro para bibliotecas de aula que tenía en el costo al público $49.90, ¿sí? Y resulta que el costo de producción era de 9 pesos. Imagínense los grados de corrupción. Yo nunca comprobé si la funcionaria se llevó una lana, ¿verdad? Pero es lo más probable. Pero lo que yo quiero dejar en nuestra conciencia y en nuestra reflexión es que el estar permanentemente desconfiando es desconfiar de nosotros mismos, porque yo, Georgina Merino, no va a dar un paso hacia la corrupción como ciudadana, ¿sí? Y creo en cada uno de los compañeros y compañeras que están sentadas aquí y sentados aquí, ¿sí? Y que creo que este presidente, afortunadamente, como les dije la semana pasada, no es Dios, es un ser humano que se va a tropezar alguna vez, pero va a reconocer que se tropezó y que la piedra le tiene que dar la vuelta. Y creo también en que somos buenas personas, y creo también que los jóvenes que están recibiendo su beca y que algunos se tomaron unas chelas, también tienen acciones solidarias, como de unos chicos que cuando un chico en Chihuahua no pudo acceder a una beca, sus compañeros de grupo juntaron la lana y se la dieron a ese compañero, ¿sí? Entonces, ¿somos o no somos dignos representantes de este pueblo? En estos creo yo. Y yo sí creo que vamos a vencer con nuestra participación ciudadana a esas guardias nacionales y vamos a estar con ellas y vamos a vencer a los huachicoles y a los que nos pongan, porque los ciudadanos somos más, somos gente más propositiva que toda la mierda, discúlpenme, que estamos sacando. Y yo, que no soy AMLover, ya escucho todas las mañanas, y eso es algo que Brasil no tuvo, ¿sí? Fueron medios muy financiados desde Estados Unidos o desde otros intereses los que indicaron o les dieron líneas a los ciudadanos brasileños y no se dieron cuenta. ¿Sí? Nosotros vamos a combatir con esos y vamos a leer a veces contralínea. Gracias. Sí, vamos a pedir que ya sean breves porque van a tener otro evento y nos va a agarrar aquí, se van a amontonar. Pásenle breves, muy breves para ya ir cerrando. Tomo la palabra por alusiones al tema que voy a tratar, sobre todo la contestación a los compañeros ponentes. Bueno, es que para ser concisos, una gendarmería es una superestructura. Es decir, tiene una forma y organización la cual le permite ser flexible, resiliente y a la vez poder ayudar a todos los órganos de gobierno los cuales soliciten su ayuda, no solamente en materia de seguridad, sino también, por ejemplo, para conexiones y relaciones exteriores, que esa era una de las preguntas que un compañero estaba en esta fila hace ratito.
Dos, están confundiendo funciones. Es que ya estoy adelantando mi tema, pero bueno. Algunas veces a este tipo de corporaciones se llama policía militar. ¿Por qué? Porque ejercen funciones las cuales tienen que ver con la seguridad interna dentro de los cuarteles, etcétera. De nuestra Guardia Nacional no se queda perfectamente claro si va a continuar con estas funciones o va a ejercer funciones separadas y, por ejemplo, un cuerpo del ejército aparte las va a ejercer. ¿Sale? Por esas razones que no queda muy claro. Y se me había quedado un comentario anterior. La epidemia de opioides en Estados Unidos creció porque el sistema sanitario la dejó crecer. ¿Qué pasa? Estados Unidos es un país que vive para la guerra. Es un país netamente bélico. Y tiene que tener lo que se llama preparedness, es decir, tener la conciencia de que el pueblo todo el tiempo tiene que estar preparado para la guerra. Por eso los meten, si se fijan en las películas gringas, es que me van a invadir los tiburones, me van a invadir las abejas, me van a invadir los edificios, me van a invadir los huracanes, me van a invadir. Eso forma parte de esa preparación. Entonces, como estás constantemente en la ansiedad, ¿qué te tiene que dar para la ansiedad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A un médico en Estados Unidos se le puede hacer fácil, pues para que ya no me des lata, te voy a dar morfina. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un dolor de riñón, morfina. Un dolor de dedo, morfina. Otro dolor, morfina. Y entonces, ¿qué pasa? Como no deshabituaron en su momento, a la hora de empezar a dar morfina, no deshabituaron a esa población, la epidemia empezó a crecer. ¿Por qué? Porque estos fármacos son altamente adictivos, tienen dependencia física y emocional muy grande. Entonces, esa es la base. Imagínense que esto va creciendo exponencialmente, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra persona. Entonces, hasta apenas ahorita, fíjense, hasta apenas ahorita, año 2019, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, bueno, ya venían desde el 2017, pero apenas ahorita ya lo están empezando campañas y políticas de clínicas de deshabituación, de dar tratamientos, de enseñarnos, oye, si viene este paciente con esto y esto, dale esto. Si viene este con esto, dale Suboxona, dale esto y esto. ¿Sale? Apenas hasta ahorita. Fíjense nada más la pregunta, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo los gringos esto? Muchas gracias, muy amables. Sí, muy bien. Vuelvo a insistirles que por favor sean muy breves porque si no se nos va a empalmar el evento. Buenas tardes, compañeras, compañeros de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Yo quiero felicitar primero que nada a José Reyes y a Miguel Vadillo por lo que dijeron ambos. Y en cuanto a lo que dijo el compañero Miguel Vadillo, algo que se me hace muy, muy importante es que lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que va a construir la refinería Dos Bocas y que mandó a la fregada a las compañías que elevaron los precios, se pasaron de 8,000 millones de pesos y que es una situación como a la que se enfrentó el mejor presidente del siglo XX, Tata Cárdenas. Es una situación similar. Los mexicanos vamos a poder construir esa refinería y vamos a poder tener energéticos más baratos, pero vámonos poco a poco. Y esa decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos que apoyarla, tenemos que manifestarnos y darle nuestro beneplácito, porque en 1938 el presidente Cárdenas se enfrentó a los grandes monstruos internacionales y ahora Andrés Manuel está haciendo lo mismo. Y es muy importante tener la confianza de que México tiene ingenieros muy solventes que van a poder construir esa refinería, porque tenemos 6 que presidentes anteriores neoliberales arrinconaron y ahora se van a echar adelante, pero vamos a tener una nueva y es una decisión patriota, es una decisión que tenemos que apoyar a Andrés Manuel con eso. Y nada más era señalar que es tan importante esa decisión del presidente Andrés Manuel y debemos apoyarlo manifestándonos, dándole ese beneplácito. Gracias, compañeras y compañeros. Muy bien. Pásale, compañero. Buenas, soy Daniel. Aquí lo importante es que todo este golpeteo que se le está dando al presidente de la República
no nomás es a él es la figura, pero es para nosotros. Y lo que nos quieren romper, robar, seguir saqueando es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos entre nosotros, que estamos juntos. Eso es lo que no debemos de permitir, que nos roben la esperanza. Por eso es el golpeteo sistemático, tanto de los traidores, vendepatrias, chayoteros de aquí adentro, como la empresa privada de afuera. Es importante que critiquemos, y yo coincido con Miguel, que hay que criticar. Yo haría una diferencia, una cosa es criticar y otra es ser criticón. Yo he visto más criticones que críticos, porque para mí criticar es proponer y participar, porque es muy bonito venir a echar cosas y no. Entonces, y si todavía hay una duda, pues nosotros los que estamos criticando, participando, proponiendo, pues vamos a explicar a nuestros compañeros, la lucha no es del presidente, la lucha, él es el guía, pero nosotros tenemos que estar acompañándolo a él. Si él nos dice, vamos a hacer esto, sí, señor presidente, yo voy, yo quiero, yo pido, yo participo, pero yo no he visto una réplica cuando él en su audiencia, en la mañanera, sale el pueblo y le diga, señor presidente, sí, vamos, queremos un banco, queremos la fibra óptica, queremos esto, estamos con usted. Eso es lo que nos hace falta, que nosotros estemos contestándole al señor presidente, sí, vamos, queremos, sí, tenemos que trabajar. Bueno, pues básicamente participemos, apoyemos y sigámonos manifestándose en apoyo, primero del presidente y por condente de nosotros y de nuestros hijos. Gracias. Gracias. Vamos a responder a los cuestionamientos que nos hicieron hace un momento. En efecto, el compañero que intervino en relación a las distintas figuras jurídicas que existen o que se estuvieron manejando sobre la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional, y que ninguna de ellas cubría, digamos, la expectativa para que justificar la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo y surgió la Ley de la Guardia Nacional, que es la que está vigente actualmente. En ese punto de vista estamos de acuerdo, y lo demás pues, han sido reacomodos de cómo habían venido discutiendo los legisladores para darle algún sustento jurídico a esta forma de participación de las Fuerzas Armadas en el delito. Sí, sabemos de la existencia del edificio del FBI y de otras agencias en Reforma. Desconocemos el asunto de la base militar en Puebla. Se especula, pues eso no lo hemos investigado, es una conjetura, de que en Puebla había no una base propiamente, sino un campo de entrenamiento del intercambio a partir de la iniciativa Mérida para el uso de drones de carácter militar. No lo hemos comprobado, es todo lo que podíamos decir al respecto. Respecto de la Guardia Nacional y sus relaciones con la CIA, el FBI y el Pentágono, del compañero que preguntaba, la entrevista que sostuvimos con el director de antidrogas de la Fiscalía General de la República, él nos dijo que esa relación va a continuar, son acuerdos internacionales para el intercambio de información. Lo que no sabemos es ahora en qué términos, con la nueva disposición de López Obrador de echar por tierra la iniciativa Mérida, pero esa relación se entiende que se va a mantener con el Estado mexicano y había que ver bajo qué Secretaría de Estado le daría atención a esa relación con las agencias internacionales. De cómo ayudar al peje, pues ya más o menos aquí se explicó. Yo lo que añadiría es más bien, y esa es una opinión personal, no tanto de la revista, le faltaría en todo caso al proyecto desarrollar, parece que lo ha hecho, lo está empezando a hacer, la formación política y la educación de todos sus seguidores. Sin eso se podría desmoronar
digo, como complemento y como base fundamental para que pudiera sostenerse, y en todo caso darle continuidad con algún otro prospecto para el siguiente sexenio. Algo de lo que mínimamente se hizo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En la parte de los militares que están educados políticamente, y de ahí la dificultad, al margen, digamos, de la coyuntura internacional, para una probable intervención de Estados Unidos. Y de los distintos grupos armados que hay en México, pues se supone que también se tendrán que ir desapareciendo en la medida en que vaya habiendo resultados y que se vaya aplicando la ley de la Guardia Nacional y sus respectivas leyes secundarias que están en discusión aún en el Congreso. Básicamente esas serían las respuestas a la serie de preguntas, y si habría más, estaremos a la orden. Muchas gracias. Miguel Vadillo, ¿algo que quieres agregar? Esto de lo de Puebla, lo que comentaba, no sé dónde lo hayan leído, de dónde salió la información, de que ya hay un cuartel de Estados Unidos en Puebla. Yo desconozco esto, no creo que como cuartel propiamente haya algo de esta naturaleza, pero de que hay intervención de Estados Unidos a través de las distintas agencias, sea DEA, CIA, FBI, tabaco, etcétera, etcétera. Esto sí es cierto, y andan armados en México. Así se ha acostumbrado, y no de ahora. Gobiernos panistas y priistas fueron sumamente complacientes con los Estados Unidos para que estuvieran en México. Y sí es preocupante, ¿no? En algún momento nosotros investigamos una casa de seguridad que tenían en Las Lomas, de donde espiaban directamente. Les fuimos a tomar fotografías a esta residencia y describimos cómo estaba por dentro, porque un agente federal mexicano nos pasó toda la información. Eran agentes extranjeros grabando y espiando a México. Publicamos y causó una bronca en el Congreso estadounidense nuestra información, pero es nuestro papel también estar denunciando estas cosas. Esto sí sucede. De hecho, muchas veces la DEA es la que encabezaba los operativos de esta supuesta guerra que había aplicado Calderón contra el crimen organizado, que, como sabemos, no solo fue un fracaso como programa de gobierno, sino que ocasionó tantas víctimas, ¿no? Y todavía el tipo se atreve a andar tuiteando y andar en redes sociales criticando lo que se hace ahora, ¿no? Es el cinismo total, ¿no? Este es uno de los que deberían de ser investigados y metidos preso por la corrupción y por las estupideces que cometió en su gobierno. Pero en Puebla sí, lo que sí se descubrió y fue público, Aristegui también lo sacó, fue una de las que sacó esta nota. Nosotros teníamos documentos de inteligencia también en la materia, de este centro de espionaje que había creado exactamente el gobernador que murió ahora en el accidente de avión. Sí, Moreno Valle. Bueno, que dicen que no murió. Y su esposa, ¿no? La gobernadora. Él sí había creado un centro de espionaje y de intervenciones telefónicas que no solamente espiaba a los poblanos, espiaba a la propia presidencia de la República. Eso está probado. Un agente del CISEN, del anterior gobierno, que participó en estas grabaciones y en este espionaje, lo declaró públicamente, salió a los medios y lo denunció. Esta es una de las causas que también por las cuales se piensa que fue fabricado todo lo de la muerte, y que no, porque ya estaban muy cerca para procesar a estas personas. Yo sigo con dudas con eso, pero de que sí existió este centro de espionaje creado por este gobierno panista, esto es cierto. Y esto también es motivo, miren, sin ofender a los poblanos, pero es una sociedad muy conservadora Puebla, como lo es Querétaro, como lo es Guanajuato, todo el corredor panista. Son sociedades conservadoras, muy religiosas. ¿Y esto a dónde nos lleva? Bueno, en Puebla, a pesar de tener esta sociedad, hoy las encuestas dan 2-1 al más cercano a Barbosa. Es decir, Puebla y Baja California las va a recuperar Morena. Va a ganar Morena. No hay la menor duda. Esta tendencia de López Obrador, de la figura de López Obrador, que es tan penetrante y ha logrado que
la población en todo el país, sin importar los candidatos, fíjense nada más, sin importar los candidatos, con que vayan embestidos por el partido Morena, que es el de López Obrador, les están dando el triunfo. Ojalá todos estén a la altura, la verdad, porque eso lo deseamos, porque si no, pero sí, yo creo que esto va a seguir creciendo, y también confío y creo que es muy pronto para hablar de esto, pero hay que adelantarse, que el siguiente sexenio va a ser también de Morena, va a ser también de los mexicanos, pero además que va a ser una mujer la que pueda gobernar este país por primera vez. Y Claudia Sheinbaum es la que se perfila, yo creo que es la mujer de todas las confianzas de Andrés Manuel, porque también ya hay en la estructura de poder del partido, que todavía no es un partido, todavía sigue siendo un movimiento, pero tiene que irse convirtiendo paulatinamente en un partido con claridad, sobre todo por el manejo de recursos públicos, porque ya tienen mucho dinero, Hay que estar pendientes que lo cuiden bien ese dinero y que lo utilicen bien. Pero ya hay, en el grupo político, pues ustedes saben que Ricardo Monreal quiere, ¿no? Y quiere apoderarse de Morena. ¿Quién más está ahí? Marcelo Ebrard, por supuesto, ¿no? Que por cierto es Marcelo Ebrard el que le toca la relación con Estados Unidos en materia de las agencias. Ellos deben de tener el registro de todos los agentes que están en México, que ni están todos los que son, ni son todos los que están, debe de haber muchos más. Esa es la realidad, sobre todo en la zona fronteriza. Se mueven con total libertad las agencias estadounidenses. Y de todos estos personajes que aspiran llegar o suceder a López Obrador, yo creo que Claudia tiene muchas posibilidades, es la realidad. Falta mucho, todavía vamos a ver qué papel hace en la ciudad, que es un espacio complicado. ¿Quién, perdón? No, a ver, es un activista, pero no creo que busque la gubernatura en la Ciudad de México. No creo, pero es un activista que lo necesita también, que se necesita que esté de este lado porque pone en su lugar a los otros partidos, a los otros militantes de otros partidos, ¿no? A muchos no les gusta, a otros sí les gusta. A mí me cae bien, por cierto, es amigo, pero lo defiende a su modo de entender la posición y tiene una buena posición, me parece, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues ya damos paso a lo que sigue.